En esta oportunidad vamos a estudiar un tema muy interesante que se titula Textos fuera de contexto. Textos fuera de contexto. Y para eso vamos a analizar, a hacer un breve análisis de 3 textos en la palabra que generalmente son muy mal interpretados. Y si son mal interpretados, pues la creencia va a ser equivocada y de ahí para abajo todo es una cadena. Mala interpretación de la Biblia, equivocada fe, un mal enfoque espiritual, malas bases doctrinales y de ahí para abajo se le hace un daño a la gente tremendo. Por eso es importante que nosotros hagamos una interpretación correcta de la palabra de Dios para que no cometamos errores que pueden ser garrafales. Muy bien. Vamos a ir con el primer texto que está ubicado en el libro de Mateo. Por favor, búsquelo. Libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versículos del 1 al 2. Un texto que seguramente usted conoce. Mientras usted busca en su Biblia, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a nuestros devocionales. Qué bendición tenerlos aquí participando a través de los audios, a través de los devocionales que enviamos por WhatsApp, que compartimos en nuestra página en Facebook. Bienvenidos y bienvenidas. Mateo capítulo 7, en versículos del 1 al 2 dice la palabra: No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, se les medirá. Este es el primer pasaje que vamos a analizar. No sé si usted alguna vez ha escuchado o alguien le ha dicho: no juzgue, que solo hay uno en el cielo que puede juzgar. Y eso es cierto. Solo Dios es juez. O de pronto alguna vez a usted le han dicho: eh, no juzgue al predicador, no juzgue, no se meta con el ungido, porque le va a venir maldición, ruina, estancamiento. Así que no juzgue. No sé si usted ha visto que si a alguien se le exhorta o alguien se pone en disciplina, entonces la gente salta a decir que a esa persona se le está tratando sin amor y que no debemos juzgar, porque la Biblia dice: no juzguen para que no sean juzgados. Muy bien, vamos a ver este versículo realmente de qué está hablando. Cuando usted lea en la palabra un versículo o una porción, debe tener en cuenta el contexto de ese pasaje para asegurarse de no estar haciendo una interpretación equivocada.
Y aquí en Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, lo que tenemos es una advertencia, claro. Si nosotros juzgamos a otras personas, nosotros mismos vamos a ser juzgados. Y vamos a ser juzgados con la misma vara. Si usted es injusto con otros, seguramente usted va a recibir injusticia también. Y debemos tener cuidado. Ahora, no se trata de una prohibición absoluta. Tenemos que analizar la palabra juzgar. La palabra juzgar en este pasaje es la palabra clave. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces tenemos que analizar en su original griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. ¿Qué significa esa palabra juzgar? Esa palabra es un verbo y viene de una raíz griega que es crino, con K, crino, y se encuentra 114 veces en el Nuevo Testamento a lo largo de 98 versículos diferentes. Y esta palabra abarca una gama amplia de significados. Por ejemplo, separar, distinguir, juzgar, considerar, cuestionar, pronunciar, sentenciar, condenar, vindicar, etcétera. Por ejemplo, dice la palabra en Mateo 5:40, al que quiera ponerte pleito, es decir, crino, también hace referencia a juzgar, y quitarte la túnica, también déjale la capa. Dice, por ejemplo, en Mateo 19:28, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar. También es de esa raíz griega, crino. También dice en Juan 3:17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar. Vea usted. Y también viene de esa raíz griega que es crino. Dice la palabra en Hechos 4:19, ustedes mismos juzguen. Es decir, crino. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes o a Dios. Dice la palabra en Romanos 2:1, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. En este versículo está varias veces la palabra juzgar y en todos los casos viene de la raíz griega krino. En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? También viene de esa raíz griega crino. Lo hemos dicho que el idioma griego y hebreo son idiomas complejos porque ellos le dan a las palabras diferentes significados de acuerdo al contexto. Aquí lo estamos viendo. La carne, ya lo hemos dicho, para nosotros en el idioma castellano-español, carne es carne. Pero en el idioma hebreo o griego, carne puede significar muchas cosas. Puede significar debilidad, puede significar personas, puede significar eh, muchas cosas. Y así con muchos términos. Entonces, según estos y otros textos del Nuevo Testamento, hay un juzgar que es divino y hay otro juzgar que es humano. Y hay una forma de juzgar que es buena y necesaria y hay otra forma de juzgar que es mala y es censurable. Muy bien. Pero ¿qué nos arroja el contexto de este pasaje? Al mirar la palabra detenidamente, encontramos que el contexto de Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 2,
es el Sermón del Monte. Y aunque el Señor le está hablando a una multitud de personas, literalmente en primer lugar se dirige a sus discípulos. Dice la palabra que sus discípulos se acercaron a él, Mateo 5, del 1 al 2, y abriendo su boca les enseñaba. Y desde allá de Mateo 5 viene el Señor hablándoles, y en ese contexto es que el Señor les dice a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados. Hay una manera de juzgar que no es apropiada para nosotros los creyentes. Una manera de juzgar orgullosa. Una manera de juzgar altiva. Una manera de juzgar que literalmente no la aprueba Dios. ¿Cuál es esa manera de juzgar? Literalmente aquella en la que usted se levanta a juzgar y a señalar al otro sus pecados. Porque usted también es pecador y yo también. Entonces, en ese sentido, cuando yo juzgo al otro, cuando yo me voy encima del otro a causa de ese pecado que haya cometido, yo lo estoy juzgando. Y ese es un juzgar eh, orgulloso, es un juzgar hipócrita. Por eso dice el Señor, ¿usted cómo le va a señalar la paja que hay en el ojo ajeno al prójimo cuando usted tiene una viga en su vida? Ese es un juzgar que Dios no aprueba. Pero cuando el Señor dice aquí en Mateo 7, del 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados, significa que no debemos practicar ese tipo de juicio, pero tampoco implica decir que Dios nos está prohibiendo distinguir las enseñanzas que se nos dan. Nosotros estamos llamados a analizar y a juzgar, es decir, estamos llamados literalmente a considerar, a distinguir, a separar lo bueno de lo malo, la enseñanza. A mí no me interesa el pecado de un predicador. A mí no me interesa su vida personal. Me interesa lo que predica, claro. Es importante su vida personal porque dice la palabra que un siervo tiene que ser irreprensible. Correcto. Eso está muy bien. Pero yo no puedo entrar a juzgar de por qué una persona se casó o se separó. Yo no debo entrar a juzgar por qué esta persona está deprimida y mire cómo se deprime y es que no le cree a Dios. No, yo no me puedo meter en eso porque estoy juzgando y ese juzgar es el que Dios no aprueba porque estoy señalando algo que yo también puedo tener el día de mañana. De este pasaje bíblico muchos se pegan para decir que nosotros no podemos y no tenemos el derecho de cuestionar la enseñanza que se nos da en la iglesia. La Biblia no tiene un solo pasaje que prohíba el que usted juzgue la enseñanza que se le da. No lo hay, no hay un solo versículo. Y quienes han utilizado este versículo para decirle a la gente, usted no puede juzgar, si usted dice, yo no estoy de acuerdo con esa enseñanza, tiene el derecho de hacerlo, pero en muchos lugares no permiten eso porque están basados en este versículo y se basan en él para decir, es que la Biblia dice que no debemos juzgar. Sí, pero es que yo no debo juzgar es su vida personal, pero yo tengo el derecho de juzgar la enseñanza que a mí se me está dando y repito algunos significados de la palabra juzgar: separar, distinguir, cuestionar, considerar.
Yo tengo el derecho a juzgar la enseñanza que se me da. Y no solo tengo el derecho, escúchenme mis amados, tenemos la responsabilidad delante de Dios de sopesar con la palabra de Dios si lo que se nos está enseñando es correcto y de acuerdo a las escrituras o no. Recordemos que el libro de los Hechos capítulo 17 versículo 11 nos dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. ¿Por qué? El apóstol Pablo les predicaba y ellos se iban para la casa y con la Biblia en mano miraban si lo que Pablo les había enseñado se ajustaba a las escrituras. Una costumbre sana y bíblica que hoy no se le enseña a la gente. Por eso hoy la gente se conforma solo con una predicación y lo que diga el pastor es ley. Error. No es así. Porque quien tiene literalmente la palabra de Dios, las verdades absolutas es únicamente Dios. Nadie más, ningún ser humano tiene la palabra, la última palabra. Entonces usted y yo tenemos el derecho de juzgar la enseñanza que se nos da, de separar lo bueno de lo malo, de distinguir, de analizar y discernir si eso que me están hablando es correcto o no es correcto. Pero para eso yo tengo que ir a la palabra. Muchas personas en muchas enseñanzas se acercan y me dicen, pero es que yo no estoy muy de acuerdo con lo que usted enseñó. Bueno, vamos a analizar por qué usted no está de acuerdo. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su base bíblica para no estar de acuerdo? No, lo que pasa es que a mí no me parece, es que no sé, pero a mí no me cuadra. No, señor, esa no es la manera. Si usted va a decir no estoy de acuerdo, que tenga usted los argumentos bíblicos para decir por qué no está de acuerdo, porque la vida en Cristo no se trata de opiniones personales, sino de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, en este versículo de Mateo, capítulo 7, del 1 al 2, donde el Señor nos dice no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. No está hablando de que no podemos juzgar, todo lo contrario. El Señor le está diciendo, no cometa usted el error de juzgar a otros por sus errores, por sus pecados, porque usted también es ser humano, también es carne. Y si hoy no ha caído, cuidado, que mañana usted puede caer. No se le olvide que usted también es carne y también es débil. Así que no juzguemos eso. No juzgue usted a su compañero de trabajo cuando el compañero llega tarde. Hasta si es bien incumplida. Usted no sabe qué le pasó. Mañana le puede suceder a usted. No juzgue. Eso es juzgar. Ah, es que llegó haciendo como mala cara. Usted no sabe si esa persona realmente llegó haciendo mala cara, de mal genio, o simplemente fue que llegó y se le murió un familiar esta mañana, o tuvo un problema, o está pasando por una situación dura y difícil. Usted no lo sabe, no juzgue. Ese es el juzgar que usted no tiene derecho a hacer sobre otros. Usted no tiene el derecho de juzgar a alguien de un pecado si usted simplemente tiene una sospecha. No haga eso, hermano, porque a usted no le va a gustar que en su trabajo lo traten de ladrón y simplemente porque su jefe está sospechando. Tienen que tener pruebas. Usted no puede tratar de ladrón a una persona simplemente porque a usted le parece que es ladrón. Si usted vive en un conjunto cerrado, y el vecino andaba en un Renault 4 y resulta que mañana llegó en un BMW último modelo, no se ponga usted a abrir la boca a decir que ese está en malos pasos y que seguramente es un traqueto. Usted está juzgando lo que no conoce, lo que no sabe. Ese es el juzgar que Dios no aprueba. Entonces, fíjese que aquí la palabra no está diciendo que no tenemos el derecho a juzgar la enseñanza.
Nosotros tenemos el derecho a juzgar la enseñanza que se nos da. No podemos comer entero. Entonces, nosotros tenemos la obligación y el deber de comprobar a la luz de la palabra de Dios que lo que se nos enseña es realmente bíblico y se ajusta a las escrituras. Muy bien, estamos hablando de textos fuera de contexto. Vamos al siguiente texto. Está en Hechos capítulo 16, versículo 31. Vaya por favor al libro de los Hechos, capítulo 16, verso 31. Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vea usted qué interesante. En alguna ocasión estaba yo en una iglesia y el pastor le decía a la gente: hermano, la palabra de Dios dice, cree y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen que sus familiares ya son salvos por la fe en Cristo Jesús? Y todo el mundo, amén, amén. ¿Por qué? Porque no estudiamos la palabra. ¿Por qué creemos esas cosas? Porque no profundizamos en las escrituras. Hoy no se le enseña a la gente a interpretar de manera correcta la palabra de Dios. Por eso estamos creyendo una cantidad de cosas que no están en la Biblia escritas, sino que las tergiversamos. Entonces muchos se basan en este versículo, pero la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, y yo lo creo. Bueno, esto que dice Pablo aquí en Hechos 16:31, como siempre, tenemos que mirar el contexto. Y esto que está diciendo el apóstol acontece en medio de su encarcelamiento. Recordemos que estaba eh, encarcelado junto a Silas. Y poco después de haber sido azotados, fueron puestos en el calabozo de más adentro. Y no se imagine usted una celda con barrotes como hoy día, no. El calabozo de más adentro eran las aguas negras subterráneas, esos túneles totalmente rústicos, subterráneos, por donde circulaban las aguas negras de la ciudad. ¿Alcanza usted a imaginarse la situación en la que estaban? Y estaban amarrados con cepos, esposas a los pies y las manos que estaban pegados, anclados al piso, entonces estaban acurrucados. ¿Y ellos qué hacían? Oraban, cantaban himnos a Dios. Dice la palabra, verso 26, que de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De acuerdo con la ley romana, si a un guardia se le escapaba un prisionero, recibía el mismo castigo. Ese guardia recibía el mismo castigo que el prisionero que había perdido o que se le había escapado. Claro, cuando el carcelero ve todas las puertas abiertas, entra en un estado de pánico y se fue a buscar su espada para echarse sobre ella y matarse. ¿Qué evitó que el carcelero se matara? Los gritos de Pablo. No, 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 espere, espere. ¿Qué va a hacer? No vaya a cometer una locura. Espere. Tranquilo. Todos estamos aquí. Nadie se ha escapado. Todos seguimos dentro de la cárcel. Luego el carcelero le pregunta, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?
Y la respuesta de Pablo y Silas quedó escrita para la eternidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, en este versículo, si usted lo coge solo, sin tener en cuenta el contexto, parece que sí dice eso. Parece. Pero tenemos que analizar todo el contexto. Entonces, hay una regla importantísima y es mirar siempre el contexto. Y aquí en Hechos 16:31, Dios no dice que mi familia recibe salvación automáticamente después de que yo soy salvo y creo. Tampoco este versículo está enseñando que Dios me prometió que los miembros de mi familia serán salvos si yo creo en el Evangelio y recibo el regalo de la salvación. De acuerdo al contexto de este mensaje, lo que significa es que si la familia del carcelero, la familia del carcelero, recibía la salvación, si escuchaban el mensaje y eran objeto de esa obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios, entonces literalmente iban a alcanzar salvación. ¿Por qué razón? Cree y serás salvo tú y tu casa. Porque creyendo el carcelero iba a poder literalmente compartirle a su familia. Cuando un miembro de una familia cree en el Señor Jesucristo, automáticamente la salvación se acerca a esa familia. Pero el Espíritu Santo tiene que hacer su obra en cada uno, porque Dios es personal para salvación. Yo no puedo esperar que porque yo conozco de Dios, incluso porque yo soy predicador de la palabra, entonces toda mi familia es salva porque la Biblia dice, cree y serás salvo tú y toda tu casa. No es así. La Biblia no dice eso por ningún lado. Cada quien tiene que hacer una decisión personal. Sí, Pablo le dijo al carcelero de Filipo que su familia sería salva, pero si creía en el Evangelio. Si creía en el Evangelio. Si usted se fija, dice el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si también cree tu casa, también toda tu casa serán salvos. Si tú crees y cree tu casa, tú, los miembros de tu familia, serás salvo tú y toda tu casa. La salvación está disponible, carcelero, para todo el que cree. Por eso fue que el apóstol Pablo le dice al carcelero que si cree en el Señor Jesucristo va a ser salvo. Es una promesa. Pero yo no puedo tomar este versículo aquí para decirle a cualquier creyente, tranquilo hermano, usted tiene un hermano en drogas, tiene una tía en drogas o en alcohol, o el tío que está andando en cosas que no debe, etcétera, que es ladrón, etcétera. Hermano, yo no le puedo decir a esa persona, con que usted crea, él ya es salvo, créalo por fe, recíbalo. No, estoy cometiendo un gravísimo error, grave error. Lo que sí nos enseña este pasaje con toda claridad es que la palabra de Dios aquí nos explica que de parte del Dios del cielo hay una disposición para cada persona de salvar a cada persona que crea en el Señor Jesucristo. Eso sí lo está diciendo la palabra de Dios. Para que los miembros de mi familia que no son salvos
lleguen a recibir el regalo de la vida eterna, el mensaje del Evangelio debe llegar a ellos. Y el Espíritu Santo debe alumbrar su entendimiento y hacerlos nacer de nuevo. Yo como creyente oro por la salvación de aquellos familiares y amigos que aún no han entendido el regalo de la salvación. Hoy publicamos una imagen que dice algo así como, si estás perdido, Dios te encuentra. Si estás desviado, sin rumbo, Dios te va a ayudar y te va a guiar. Si lo dejas actuar en tu vida, si le permites actuar en tu vida. Y alguien muy amable hizo la observación, muy bueno el mensaje hasta que dice, si lo permites actuar en tu vida. Porque Dios es soberano. Y eso es una verdad. Yo le contesté a esta persona, estamos totalmente de acuerdo, Dios es soberano y su voluntad se ejecuta, pero la voluntad de Dios no se ejecuta violentando el libre albedrío de nadie. La Biblia dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, la voluntad de Dios es la salvación. Pero en la salvación hay un componente y es que usted quiera recibir ese regalo de salvación. Pero si usted no lo quiere recibir, Dios no lo va a obligar. En el cielo no va a haber gente salva obligada. Eso no va a ser así. Hoy me enviaron un video de hace mucho rato. Es una entrevista inédita a alguien que yo conocí en la policía y me contactó y me acordé de que en alguna ocasión me había enviado ese material. Es una entrevista inédita que nunca salió a la luz, que hizo Germán Castro Caicedo a Pablo Escobar, este narcotraficante que tanto daño hizo. Y es una entrevista que él le concede a Germán Castro Caicedo y en la entrevista le dice, si usted algún día llega a publicar esta entrevista, lo hago matar a usted y a toda su familia. Y la tiene que publicar. Si a mí algún día me matan, ese día la podrá publicar. Antes no. Pero este hombre nunca la publicó. Bueno, ese video está por ahí filtrado y es una entrevista muy interesante. Y este tipo, una de las cosas que habla Pablo Escobar es de su creencia en el divino niño Jesús de Atocha, que es muy popular en Antioquia. Y él habla mucho de eso, del divino niño Jesús de Atocha. Claramente este tipo murió sin arrepentirse. Dios quería salvarlo, pero literalmente la voluntad de este hombre fue no aceptar la salvación y morir en su pecado y echando bala y etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de que usted sea creyente no significa, mis amados, que usted ya tenga a su familia garantizado que todos son salvos. No, no lo dice la palabra. Muy bien, vamos al tercer pasaje. Otro texto que se saca mucho fuera de contexto y con este sí que hay que tener cuidado, Dios mío. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 3, libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dice la palabra. No hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y le pido el favor que ponga mucha atención a este versículo porque lamentablemente
Sobre este versículo se están basando el movimiento LGTBI para decir que ellos tienen derecho a ser homosexuales, transexuales, bisexuales y todos los sexuales que se han inventado ahora, todos los 50 sexos que ya hay inventados. La Biblia solo habla de dos, hombre y mujer, varón, hembra, pero pues el ser humano en su perdición y en su inmundicia hoy sostiene tener derecho a practicar cualquier tipo de inclinación sexual que se le ocurra. Y uno de los versículos que pervierten y que manejan mal es este, porque dice, no hay hombre ni mujer. No hay hombre ni mujer. Ah, entonces yo puedo ser transexual. Entonces yo puedo ser bisexual, puedo tener relaciones sexuales con hombres y puedo tener relaciones sexuales con mujeres. La Biblia lo dice. Bueno, vamos a ver. Este es uno de esos pasajes que se interpreta de muchas formas. Por ejemplo, algunos han entendido este pasaje como la abolición de la esclavitud. En nuestros días, por ejemplo, se cree que este pasaje iguala totalmente el papel del hombre y la mujer en todos los ámbitos y en todos los estamentos de la sociedad y de la iglesia, lo cual es un error. No porque Dios sea machista, mujeres, porque Dios estableció un orden. ¿Por qué? Mis amados, tenemos que preguntarle al Señor por qué. Gálatas 3:28. Entonces, el libro de Gálatas es considerado la carta magna. Una carta magna de la igualdad cristiana. Digamos que es el Gálatas es el libro llamado, especialmente este capítulo 3, como el texto socialmente más explosivo. Porque muchas feministas también han cogido este versículo para proclamar la liberación de la mujer. Y la palabra no está hablando de eso. La palabra aquí no está enarbolando la bandera del feminismo y tampoco está aboliendo la diferencia de roles entre hombres y mujeres. Entonces, una vez más, para entender el versículo de manera adecuada, tenemos que ir al contexto, que es lo que no le gusta a muchos. Tristemente hoy la gente ama los mensajes lindos y bonitos. Tengan cuidado, por ahí hay mucho charlatán y hablan bueno. ¿Para qué? Son muy buenos hablando. Tienen labia. Son excelentes conferencistas. No, eso no se los quita a nadie, no se los niega a nadie. Predicadores de la palabra es otra cosa totalmente distinta. Totalmente diferente. Entonces, analizando el contexto, tenemos que empezar por decir que Gálatas es la justificación por gracia a través de la fe. Y el momento en que Pablo escribe esta carta, la iglesia en Galacia estaba siendo influenciada por falsos maestros, a quienes el apóstol en Gálatas 1:7 les dice, algunos que los perturban, es decir, los confunden. Y estos falsos estaban convenciendo a la iglesia de Gálatas de un evangelio falso y equivocado que les demandaba someterse a toda la ley de Moisés. Y en particular les estaban diciendo, tienen que volver a practicar la circuncisión. Para ser verdaderos cristianos, tienen que volver a practicar la circuncisión. Dada esta situación, el apóstol Pablo escribe en defensa de la fe.
advirtiéndoles las consecuencias de abandonar esa doctrina que el apóstol les había enseñado. Y aquí en Gálatas capítulo 3, Pablo comienza este capítulo llamando a los Gálatas insensatos. ¿Por quiénes ustedes se han dejado fascinar con estas enseñanzas que ponen las obras de la ley por encima de la fe y de la gracia? Y otra vez van a volver a terminar en la carne, habiendo comenzado por el Espíritu. Y a lo largo del capítulo 3, Pablo les deja claro a sus lectores que la ley vino para ser un guía, para conducirlos a Cristo Jesús, pero que ya no somos justificados por las obras de la ley, ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Mire usted lo importante de mirar el contexto de un pasaje. Por eso les dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. ¿Por qué? Bajo la gracia, bajo la fe en Cristo ya estamos unidos. Entonces, si viene un judío y nos dice a nosotros colombianos, es que ustedes no son parte del pueblo de Dios. Qué pena, Señor. El apóstol Pablo lo dejó muy claro, inspirado por el Espíritu Santo. Ya no hay judío ni griego. Esto significa que Dios ya no hace distinción de nada. Bajo la fe, bajo la gracia, bajo la fe en Cristo Jesús, bajo su obra redentora, nosotros fuimos hechos iguales delante de Dios. Somos hermanos en Cristo Jesús. Dice la palabra en Gálatas 2:16, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos ¿qué? Justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces usted encuentra que muchísimos de estos versículos son mal interpretados y claro, la gente termina creyendo en cosas completamente equivocadas. De ahí la importancia de que al lugar donde usted se congrega den palabra y enseñen palabra. Y yo entiendo, hermano, yo entiendo, cuando una oveja está acostumbrada al evangelio light, a un evangelio liviano, donde no se hablan este tipo de temas, yo entiendo que no se aguanten 10 minutos escuchando. ¿Qué se van a aguantar? Ya no quieren sufrir la sana doctrina porque nunca se las han enseñado, no la conocen, viven el evangelio como quieren, lo adaptan a sus vidas. Y el evangelio no está para eso, somos nosotros quienes nos tenemos que adaptar al evangelio. Usted y yo. Entonces, hoy lo que hemos hecho es un ejercicio de analizar apenas 3 versículos totalmente diferentes que se sacan hoy día de su contexto y se les da cualquier interpretación. Y la Biblia no se puede interpretar como nosotros queramos. Ella se interpreta a sí misma. Y mucha gente que lleva años en Cristo Jesús no sabe interpretar las escrituras, no saben cómo se interpretan. Vamos a estar dictando un seminario todo un día sábado, todo un día sábado. Vamos a estar dictando un seminario sobre interpretación básica de las escrituras. Es su responsabilidad delante de Dios hacer una interpretación correcta de lo que Dios le habla a usted a través de la palabra de Dios.
Así que este versículo de Gálatas 3:28 de ninguna manera hace referencia a la igualdad de roles entre hombres y mujeres. Y muchísimo menos está diciendo que usted puede ser travesti, homosexual, lesbiana, trisexual, quintusexual y todas las barbaridades que se inventan hoy día. No, señor, no está hablando de eso. Lo que está diciendo con claridad es que estando bajo la gracia ya no estamos sujetos a la ley, que ya no hay distinción, que no podemos volver a las obras de la ley. No podemos volver a las obras de la ley. Nosotros no podemos, aquí no está diciendo que podemos hacer con nuestra sexualidad lo que se nos antoje. No, señor, eso no lo está diciendo. Se nos podría ir la noche entera hablando de pasajes que son sacados de su contexto. ¿Qué día escuchaba a una pastora? Abrieron una iglesia. A mí me sorprende, hermano. Siempre me indigna eso. Siempre lo menciono y lo mencionaré. Es indignante. A nosotros nos duele dar y apoyar la obra. Pero se le ocurre a un par de lesbianas decir, somos pastoras y tenemos el llamado de Dios y allá hay un montón de homosexuales apoyando la obra y ya compraron terreno. Qué indignante es eso, hermano. Y nosotros a gatas para pagar un alquiler de un salón. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y decía esta, una de las pastoras, es, entre comillas, ¿no? Una de estas lesbianas, que en la Biblia sí se habla de homosexualismo y citan un versículo por allá en el Antiguo Testamento donde dice que David escribió y declaró que el amor de su amigo Jonatán fue mejor, más dulce que el amor de las mujeres. ¿Ven? Era homosexual. David era homosexual. Ay, hermano. Tan fácil que sacar un versículo de su contexto para inventarse cualquier barbaridad y enseñarle cualquier cosa a la gente. Usted se tiene que preocupar porque el alimento que a usted le estén dando sea un buen alimento, de verdad sea bíblico, de verdad esté sustentado en las escrituras y no que siempre sean mensajes de motivación y de consuelo. ¿Y dónde está el crecimiento espiritual? ¿Y dónde está la fundamentación doctrinal en la palabra? Por eso en Embajadores de Esperanza nos preocupamos porque la gente crezca y madure. Y vamos a empezar a abrir clases para el que quiera aprender. Para el que quiera aprender. Eso es para el que quiera aprender. Literal. Porque yo entiendo que esto no es para todo el mundo. El mismo Señor Jesús lo dijo, en los últimos tiempos la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Sufrir, eso requiere esfuerzo, aprender la palabra, aprender a interpretarla, dedicarle tiempo. Eso requiere esfuerzo. Y aquí estamos afanados, tenemos una preocupación y tenemos un sentir y una mirada. Y es que cada persona que se congregue con embajadores aprenda Biblia, no carreta. Que coma Biblia, no cuento. Porque el Evangelio no es para que a usted le estén dando palmaditas en la espalda siempre y le estén secando las lágrimas. No, señor. El Evangelio no es para eso. El Señor nos ayude. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos. Bendecimos estas enseñanzas, bendecimos este ministerio, bendecimos las finanzas, bendecimos, Señor, cada persona que pertenece a esta familia. Bendecimos cada hombre, cada mujer que escucha estas enseñanzas. Por cualquier medio que sea que escuche, le bendecimos en el nombre de Jesús. Inquieta sus corazones, su espíritu, a querer aprender palabra, recibir vianda, recibir la palabra de Dios. Señor, ¿cuánta gente es cristiana? ¿Cuánta gente conoce la palabra, pero viven unas vidas terribles? Sus parejas, sus hijos, Señor, no viven en libertad porque no les están hablando la palabra. Hoy mucha gente tiene al frente no pastores, sino líderes, y eso no es bíblico. Señor, tú pusiste pastores al frente de las ovejas, no líderes, Señor. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús y pon en nosotros un celo
por la enseñanza bíblica y danos inteligencia y sabiduría para distinguir, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén.